Bueno, hola muchachos, ¿cómo están? Espero estén bien en esta cuarentena, pero pues también espero que a través de este video en el cual les voy a explicar un poco la guía de mayo, pues podamos pensar en otras cosas, ver la vida de una manera más optimista, distraernos en algo bien chévere y en familia. Bueno, pues les recuerdo mi nombre, Tatiana Corso, la psicóloga del núcleo Catatumbo. Este video va dirigido a todos los chicos para desarrollar las actividades de formación a familia del mes de mayo. Recuerden que como yo les expliqué, algunos pues son nuevos en el proyecto. Una vez al mes yo estaba realizando esa escuela de padres donde participaban no solo los papás, sino los muchachos. Entonces yo me elaboré, según teniendo en cuenta el diagnóstico que hicimos ya en algunos núcleos protectores, me elaboré una guía de un tema. Entonces, pues yo les voy a pedir el favor que esta guía la elabore el papá representante en el proyecto y el muchacho. Si puede incluso, si está el otro padre de familia ahí en la casa y se puede integrar en la elaboración de esta guía, pues maravilloso. Y si no, pues por lo menos que esté ese acudiente representante con el muchacho. Recordándole, mi número es 314-264-4006 para de pronto, si tienen alguna duda, alguna inquietud que requiera, algo que requieran de mí, pues con mucho gusto. Entonces les voy a explicar la guía porque pues esta guía se va a entregar a través de los paquetes, de los apoyos, ¿sí? Eh, Recordarles que una guía es mía, otra guía es del promotor local, si es en el Tarra o en Filogringo, la encargada es Sibet, y si es en las Mercedes y Luis Vero, la encargada es Erika. Entonces, vamos a iniciar pues con este tema. Primero, pues el tema del mes de mayo tiene como nombre fortalecimiento en la comunicación entre padres e hijos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que pues como muchos manifestaban a través del diagnóstico que hicimos, habían dificultades de comunicación en la casa, ¿sí? Entonces es importante que antes de hablar de cómo nosotros podemos llevar una buena comunicación en casa con nuestros hijos, pues tenemos que saber qué es la comunicación, ¿sí? Porque aunque todos nos comunicamos de cierta manera y eso hace parte de nuestro diario vivir, tenemos que saber que la comunicación es un proceso, es un intercambio de información en el cual existe un emisor y existe un receptor. Esto de pronto le acordará a algunos padres de familia, de algunos chicos, un poco todo lo que tiene que ver con español, ¿cierto? Cuando a nosotros nos daban esas clases de español. Entonces, ¿qué es el emisor y el receptor? El emisor es el que da el mensaje, el receptor, pues el que lo escucha, el que lo recibe, como dice su nombre. Existen varios elementos dentro de la comunicación. El primero, pues como les digo, el emisor, que puede ser una persona, puede ser un grupo de personas o un mecanismo, ¿sí? El cual emite un mensaje en una conversación o en alguna situación. Por ejemplo, cuando ustedes observan los semáforos en las ciudades, eh, la señal del semáforo, el color, le indica a la persona, al conductor, si debe avanzar o debe parar, ¿cierto? En ese caso, el emisor viene siendo el semáforo y el receptor viene siendo el conductor. Entonces, por eso, cuando hablamos de emisor, no necesariamente quiere decir que haya una persona, sino también puede ser un mecanismo, como en este caso, los semáforos. También dentro de la comunicación, nosotros tenemos algo que se llama el receptor, que es quien recibe el mensaje. Pero hay un problema aquí con el receptor. Y es que cuando nosotros recibimos un mensaje, nuestro mensaje pasa por nuestra cabecita, por la manera en como nosotros lo interpretamos. Entonces siempre puede ocurrir algún sesgo, es decir, algún error por parte de uno porque podemos procesar mal esa información. Esto ocurre mucho en las familias, por ejemplo, en el caso de una mamá que le indica, por ejemplo, a su hijo, usted debe colaborar más en la casa, por ejemplo. Entonces ese hijo puede pensar, bueno, sí, mi mamá me está pidiendo que colabore más en la casa. Y en ese momento puede recordar un evento donde el papá le dijo que le alcanzara las herramientas, que él tenía que ser más colaborador en la casa,
porque las herramientas del trabajo pues le facilitaban el trabajo a él, que tenía que colaborar. Entonces este chico todos los días se levanta verificando en el taller del papá si las herramientas están organizadas para que el papá pues avance más en el trabajo. Pero 8 días después de pronto la madre vuelve y le reclama: usted por qué no me colabora en casa, mire que usted se la pasa ocupado con sus amigos, jugando, bueno, etcétera. Empieza la cantaleta de la mamá. Y el niño le dice: pero yo he estado colaborando. Y la mamá: ¿en qué? ¿En qué he estado colaborando? Porque yo veo que se la pasa jugando, yo veo que se la pasa haciendo otras actividades. Entonces ahí es donde el niño va a decir: claro, yo he estado todos los días yendo al taller de mi papá a organizar las herramientas. Entonces, ¿qué está pasando en ese ejemplo? Que el receptor, que es el niño, interpretó un mensaje como según su experiencia y la manera de ver el mundo, ¿cierto? Ahí la culpa no es del receptor en ese caso. Ahí la culpa viene también siendo del emisor. ¿Quién es el emisor? La mamá, que le dijo: usted tiene que colaborarme en la casa, pero no le especificó en qué, ¿cierto? Pues ahí es donde ocurre uno de los problemas de comunicación, que no somos específicos en lo que decimos. Entonces, si nosotros queremos que en la familia mejore la comunicación, hay que ser específico en todo lo que se le pide a los hijos. Y lo mismo los hijos a los papás, ser específicos en lo que le molesta, en lo que le gusta, en las normas, en las reglas, digamos, en todas las discusiones que hayan en la casa, hay que ser muy, muy específicos. Y con eso ustedes se van a evitar una cantidad de problemas impresionantes. Entonces, bueno, dentro de los elementos de la comunicación existen otros elementos más. Por ejemplo, el mensaje. El mensaje es la información que se transmite. Por ejemplo, el código. El código son los signos, las reglas en las que se transmite el mensaje. Por ejemplo, en este caso, el video que yo estoy haciendo, hay un código. ¿Y cuál es el código? El código es muy simple, el código es el idioma español, ¿cierto? Porque ese es el idioma en que nosotros nos comunicamos acá, en este país y en esta zona. Pero también hay un contexto que indica, el contexto indica el lugar, en qué tiempo, en qué estado de ánimo se transmite un mensaje. Entonces, en este caso, hay un contexto. Yo soy muy espontánea y me ven ustedes aquí echándome aire. Resulta que es que el sitio donde estoy no hay buena ventilación. Entonces, aquí hay un contexto en este mensaje de este video que yo les estoy transmitiendo. ¿Cuál es el contexto? Hay mucho calor allá donde está la psicóloga, que le tocó agarrar un papelito y empezar a echarse aire, ¿cierto? Ese es el contexto. ¿Cuál es su estado de ánimo? Pues se ve un poco agotada por el calor, ¿cierto? Un poco sofocada. ¿Cuál es el canal en este caso del mensaje que estoy transmitiendo? Pues un video que, que les estoy pasando, probablemente pues se pasará por WhatsApp, ¿cierto? Entonces, para explicarles una guía, entonces el canal sería el video, pero un canal en un mensaje pueden ser muchas cosas, puede ser un WhatsApp, puede ser una carta por escrito, eh, puede ser, a ver, por ejemplo, la televisión es un canal, ¿cierto? El internet es un canal. Entonces, es muy importante tener como claro estos elementos de la comunicación si nosotros queremos mejorar la comunicación en nuestras familias, ¿sí? Entonces, ahí les dejo pues como la primera inquietud, pero vamos a desarrollar la primera actividad que viene en la guía. Y la actividad dice lo siguiente: a la guía se le anexará una hoja que está doblada y grapada. Esta hoja solo la podrán destapar uno de los dos personas participantes, o bien sea el acudiente o bien sea el chico que está en el proyecto, ¿sí? Para que se pueda realizar de una mejor forma pues esa actividad. ¿Qué van a hacer? Cuando estén en la casa van a poner dos sillas y las sillas las van a poner espalda con espalda, ¿sí? Cada uno se va a sentar en esa silla, es decir, el chico va a quedar mirando para allá y el acudiente para el otro lado, espalda contra espalda. Uno de los dos participantes debe seleccionar qué rol va a hacer, si va a ser el rol de dibujante o va a ser el rol de receptor, ¿cierto?
En esa hoja que está doblada y grapada que le van a entregar junto con la guía, viene un dibujito. Ese dibujo es un dibujo hecho en figuras geométricas. Entonces, si por ejemplo el chico dice, bueno, yo voy a ser de dibujante, y el acudiente dice, listo, entonces yo voy a ser la persona que entrega el mensaje. Entonces, ¿qué tiene que ser la persona que va a entregar el mensaje, que viene siendo el emisor? Agarrar ese papelito o destaparlo con mucho cuidado, observar cuál es la imagen sin mostrársela al hijo. En este caso sería el acudiente va a ser de emisor, entonces no se la va a mostrar al hijo. Entonces la observa que está hecho en figuras geométricas y le dice al chico que ya va a estar previamente acomodado, puede ser con un libro o una tabla o algo, y encima pues una hojita, un lápiz, un borrador, un sacapuntas, que son elementos que ustedes tienen en la casa, y va a empezar a darle indicaciones al hijo de cómo es ese dibujo. Pero ¿cómo son las indicaciones? Entonces, por ejemplo, vamos a, bueno, digamos que el chico se llame Pedro. Entonces, hijo Pedro, usted va a dibujar al lado derecho un cuadrado. Entonces, allá Pedro con su hojita empieza a dibujar un cuadrado. Bueno, Pedro, ahora haga una línea vertical en el centro de la hoja. Sí. Listo, papá. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, ahora haga un círculo al lado izquierdo. Un círculo al lado izquierdo. Entonces, la persona que va a ir haciendo el dibujo solo tiene que escuchar, no puede preguntar. No puede decir, ¿será que así estoy bien? No puede mostrarle el dibujo al papá que está ya mirando para otro lado, nada. Ni la persona que va a ser de emisor, o sea, el que va a narrar el dibujo, tampoco puede ponerse a decir, ay, es que lo que yo tengo acá en este dibujo es un gato. No, no puede decir qué es el dibujo, porque si no daña el ejercicio. Entonces, solo puede describir qué figuras geométricas, dónde están ubicadas, ¿cierto? Entonces, entre los dos van a realizar esa actividad. De todos modos, en la guía viene muy específico y muy bien explicado cómo elaborar esta actividad. ¿Qué va a pasar? Obviamente, pues al finalizar, tanto el papá o la mamá que está haciendo el ejercicio con el acudiente, como el chico, pues van a comparar los dos dibujos. Entonces van a mirar el dibujo original, que es el que les dimos grapado, con el dibujo que realizó la persona que hizo el rol de dibujante. Y van a comparar qué tan parecidos son los dibujos. Y pues yo me imagino que ahí ustedes se irán a morir de risa porque pues van a salir muchas cosas. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Que ustedes respondan las siguientes preguntas. Unas preguntas que ahí están muy bien especificadas en la guía y que ustedes van a responder y pueden responder de dos maneras, ¿sí? Entonces, una manera puede ser enviándome un audio por WhatsApp a mí, a la psicóloga, no se lo envíen a Ivette, no se lo envíen a Erika, no se lo envíen a Davis porque es a mí a la que me interesa este ejercicio, ¿sí? Y yo soy la que lo voy a reportar y esta es la escuela de padres, pues es la que me correspondía a mí. Entonces, pueden contestar eso a través de un audio de WhatsApp para los que puedan, o si no, pueden hacerlo por escrito, escriben las preguntas, las responden por escrito y se la entregan a la persona encargada en la zona. Si usted está en el Tarra, vive en el Tarra, le llevaría estas respuestas a Ivette. Si usted está en Filo Gringo, le llevaría estas respuestas a doña Marixa. Si usted está en Las Mercedes, le llevaría estas respuestas a Carlos, el locutor que está allá en la parroquia, en el caso de que ustedes no puedan enviar el audio, ¿cierto? Entonces esa sería la otra opción. Con las personas de Luis Vero, pues aún vamos en otro proceso, entonces no sabemos si este tema lo iremos a desarrollar o no con ellos. En el caso de que con Luis Vero se desarrolle este tema también, pues entonces llevarían estas respuestas allá a la parroquia donde están los frailes y ellos pues me tomarían las fotos y me enviarían las respuestas por WhatsApp, ¿sí? Eso sería más o menos la manera de contestarme esta primera actividad. Bueno, pero otro aspecto importante dentro de la comunicación es el lenguaje no verbal, que hace referencia a los gestos, movimientos y posturas que realizamos cuando transmitimos un mensaje. Es importante pues
debemos cuidar los gestos que sean coherentes con lo que decimos, ¿sí? Por ejemplo, si por ejemplo ustedes chicos cuando están en las clases, está el profesor allá explicando y por allá hay algún muchacho distraído y empieza, ay no, ay sí, profe, sí, sí, ya va, profe, y hacerse loco y se estira y se encoge en esa silla ya en el salón de clases, ¿qué le está indicando al profesor al frente? Su clase me da pereza, me fastidia usted, profesor, no quiero saber nada de usted, estoy aburrido de la vida. Entonces, los gestos y la manera en que yo transmito el mensaje a través de mi cuerpo es muy importante. Por eso, mamás y papás, cuando ustedes estén colocando una norma en la casa, pues ustedes no pueden echarse a reír, porque, porque eso quiere decir que de pronto lo que usted está diciendo no es serio. Entonces, su lenguaje corporal debe coincidir con lo que usted está diciendo. Por eso también cuando usted hable con su hijo o su hija y usted observa que él está triste, pues usted tiene que tener un lenguaje corporal en disposición a él, en prestarle atención. Bueno, hijo, cuéntame, ¿qué te está pasando? ¿Cierto? Mira esta posición. Significa atención ahí, al hijo, ¿cierto? Verlo a los ojos es muy importante para mejorar la comunicación con los hijos. Escuchar, prestar atención, no estar en otras cosas por allá. Eso hace que la comunicación entre padres e hijos sea más fuerte, más sólida. Sí, entonces mucho ojo papás con el lenguaje no verbal, se llama eso, el lenguaje no verbal. Entonces hay otra actividad aquí, dirán que pues yo soy muy cansona. Hay otra actividad que para esto vamos a utilizar unos materiales que van dentro de los paquetes, que son como unos materiales de papelería que Davis ayudó a encontrar para que ustedes desarrollen esta actividad. Y en esta actividad número 2 vamos a realizar la caja de emociones. La comunicación. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a elaborar una manualidad. A cada niño se le va a entregar unos materiales de papelería donde viene cartón paja, viene un blog de papel iris, viene una silicona líquida pequeña y viene creo que a 50 centímetros de cola de ratón, que es como una tirilla, ¿sí? ¿Qué van a realizar? Entonces, es importante que esa actividad, por supuesto, como es de escuela de padres, se va a realizar el papá con el joven al lado, ¿sí? Vamos a elaborar algo que se llama la caja de emociones. Entonces, para eso realizaremos primero 5 cuadernillos o sí, cuadernillos de notas, ¿sí? Primero tomaremos el cartón paja y vamos a realizar 10 círculos de máximo 8 por 8 centímetros. Pueden ser más pequeños si lo desean. Los pueden hacer un poco más pequeños según el gusto, ¿sí? Pero estos círculos, o sea, son 10 círculos, se van a utilizar 2 círculos para cada libreta, ¿sí? Cada libreta va a tener dibujada en la parte de la carátula, va a tener dibujada una emoción, son 5 emociones. Entonces, ¿cuáles emociones son? Que el enojo, la tristeza, la sorpresa, el miedo y la alegría. Esas son las 5 emociones. Entonces, una vez realizado estos 10 círculos y haber dibujado en estos círculos de cartón paja estas emociones, pasaremos a tomar las hojas de papel iris. En estas hojas de papel iris vamos a elaborar también unos círculos que pueden ser, por ejemplo, 10 hojas para cada libreta. En mi caso yo tomé 15 para cada libreta y las vamos a recortar del mismo tamaño en que se recortaron los círculos de cartón paja, ¿sí? Entonces recortamos todas esas hojas y luego empezamos a distribuir en las 5 caritas de a 10 o 15 hojitas de papel iris.
Hay que recordar que a las caritas se les abre un huequito a un lado, ¿sí? Y este huequito lo vamos a abrir con una perforadora, o si no tenemos perforadora, con un chuzo, con algo, de manera que a través de ese huequito podamos pasar la tirilla la tirilla de ¿qué? De cola de ratón, que la vamos a recortar aproximadamente de 10 centímetros, ¿sí? Aunque ahí en la guía dice 6 centímetros, pero es preferible que sea un poquito más larguita para que puedan amarrarla bien. Posteriormente, esa caja de emociones va a tener, la vamos a poder hacer con cualquier material reciclable. En mi caso, yo utilicé, por ejemplo, una caja de un remedio que ya no utilizo. Esa caja estaba por ahí, entonces decidí pintarla, echarle color rosado y colocarle con un papelito caja de emociones. Pero el recipiente se puede utilizar de cualquier material reciclable, puede ser una botella, puede ser cualquier caja, lo importante es reciclar. Y para eso pues se les dio la silicona por si ustedes necesitan pegar algo de ese recipiente. ¿Cuál es la idea con esta caja de emociones? La idea es que los chicos, una vez la realicen, ¿sí? Y de aquí en adelante, hasta que se termine la cuarentena y podamos volver a encontrarnos en las actividades, cada día el joven en la tarde o en la noche va a pensar, ¿yo qué emoción tuve durante el día? Se va a hacer la pregunta, ¿sí? Entonces, de pronto en ese día se sintió más triste, entonces toma la libreta de la emoción tristeza, ¿sí? Arranca una hoja de esa libreta y escribe el motivo por qué se sintió triste, qué estuvo pensando, qué fue lo que le pasó ese día, ¿sí? Es una especie de diálogo consigo mismo, ¿sí? Y arranca la hojita, escribe y una vez escriba va al recipiente de caja de emociones y lo deposita. Así día tras día va a depositar una hoja y cuando nos volvamos a ver ya con el equipo, entonces ¿qué vamos a hacer? Van a llevar esa cajita y vamos a contabilizar entre todos cuántos días de enojo, cuántos días de tristeza, cuántos días de alegría, cuántos días de miedo sentí yo. Si en el día, por ejemplo, sentí dos emociones, miedo y enojo, pues arranco dos hojitas y escribo el porqué de cada cosa, ¿sí? Obviamente cuando nos encontremos no lo vamos a decir delante de todo el mundo, ay, es que yo estuve enojado por esto y eso, pues no. Pero eso va a quedar pues ya desde la parte personal de cada uno, pero sí vamos a socializar entre todos cómo fue la experiencia, cómo se sintieron, en qué les ayudó. Entonces, por eso es importante esta caja de emociones y por eso es importante que los papás colaboren, porque de alguna manera vamos ahí ayudando a la salud mental de nuestros jóvenes. A los papás, como esta es la escuela de padres, pues a ellos, ¿qué se les invita? Si desean a cada libreta meterle, anexarle más hojas, por ejemplo, 20 hojas, 30 hojas, lo pueden hacer libremente y entre papá y el joven o la chica van a utilizar esas libretas, pero entonces para eso el papá o la mamá tendrían que tener una caja de emociones aparte, ¿sí? Para que pueda contabilizar cuántos días de enojo, cuántos días de alegría, cuántos días de miedo tuvo a final de la cuarentena, ¿sí? Entonces lo único que tendrían que hacer sería una caja de emociones aparte, ¿sí? Pero pueden utilizar las mismas libretas con más hojas. Esa es la idea de la actividad número 2. Entonces, espero que cuando la terminen se tomen fotos. Obviamente durante el proceso de realización de la caja de emociones, los que puedan se toman fotos, envían al grupo de WhatsApp. Eso sí, no lo vayan a saturar, con unas 3 foticos está muy bien. Y los que no puedan, pues no importa, lo importante es hacer la actividad y cuando nos volvamos a ver, pues vamos a revisar entre todos esas cajas de emociones. Bueno, entonces ya como elaboramos la parte de la caja de emociones,
como ustedes pudieron escuchar en la explicación, yo lo hice con una cajita de un remedio, pero ustedes vieron que yo pinté la cajita, pero no hay necesidad de salir a buscar pintura. Si usted no tiene, no puede, no importa. Lo importante es utilizar la creatividad. Si usted, por ejemplo, tiene papel, por alguna casualidad, con el mismo papel iris, puede forrar la caja, forrar la botella. Bueno, eso ya depende de cada uno, pero no hay necesidad pues de salir a buscar pinturas para hacerlo tal cual, pues no. Ahí ya depende del gusto de cada uno. Entonces, siguiendo con el tema, yo les quiero comentar que para mejorar una comunicación entre padres e hijos es importante el uso de la comunicación asertiva, ¿sí? ¿Qué es la comunicación asertiva? No todo el mundo tiene esa capacidad. Eso es una habilidad, ¿sí? Que se va adquiriendo en el transcurso del tiempo. De pronto muchos podrán decir, ay, es que yo digo las cosas como me salen. Pero eso no quiere decir que no podamos aprender. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de ir adquiriendo hábitos, habilidades, ¿sí? ¿Cómo puedo tener yo una buena comunicación asertiva? Diciendo las cosas de manera adecuada. Si yo soy de los papás que todo lo digo con groserías, todo lo digo con agresividad, pues estoy cayendo en una comunicación agresiva, no asertiva, ¿sí? Hay que buscar los momentos adecuados, hay que buscar el estado de ánimo adecuado, es decir, cuando cada interlocutor está tranquilo, ¿sí? Tanto papás como hijos. Porque con rabia, pues nunca se va a llegar a la solución. Siempre el diálogo debe centrarse en mirar qué es el problema, después en buscar la solución. Un diálogo que no busque la solución no es fructífero. Lo que estamos es cayendo en críticas, en críticas, en críticas. Entonces, la crítica vale si es constructiva, si se hace de manera adecuada, de manera decente. Pero si nos quedamos solo en la crítica, nuestro diálogo no da frutos, no sirve. Mejor que no hable, mejor. Entonces, para llevar a cabo una comunicación asertiva es muy importante utilizar, ser como papás un espejo emocional, ¿sí? ¿Qué es un espejo emocional? Que cada vez que observamos a nuestro hijo o a nuestra hija, podamos leer las emociones de ese niño. Entonces, te veo triste, mi amor, te veo hoy más feliz, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste con tus amigos? ¿Sí? O sea, es leer las emociones. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando leemos las emociones de los hijos? Conectamos con ellos y logramos una mayor empatía. Cuando nosotros conversamos con personas que conectan con nosotros, nosotros le damos más confianza y contamos las cosas a esas personas. Y ustedes lo pueden evidenciar con un amigo, con una vecina, con alguien que ha tenido la capacidad de conectar con ustedes. Entonces, no perdamos la oportunidad de ser un espejo emocional de nuestros hijos. Entonces, esa es como una primera técnica, ser un espejo emocional. La segunda técnica se llama el banco de niebla. Ahí está explicada en la guía. ¿Qué quiere decir? El banco de niebla es que uno puede durante una conversación ceder de alguna manera y darle la razón en algo a la otra persona. ¿Por qué? A veces sucede que en los diálogos, en las conversaciones, las personas se centran en la competencia, en que yo soy el que gano, en que yo soy el que tengo la razón, y eso lo que hace es dañar las relaciones, sean relaciones de pareja, sean relaciones con los hijos o laborales o de cualquier tipo. En un diálogo el objetivo no es quién gana, el objetivo es cómo se soluciona el problema. Y yo creo que las promotoras, tanto Isbeth como Erika, lograron explicar en una guía lo que era la resolución de problemas, que tiene mucho que ver con este tema de comunicación que yo les estoy dando, ¿sí? Entonces, uno en un diálogo debe centrarse en la solución de los problemas. Y el banco de niebla es una técnica que permite tener una comunicación más asertiva. Ahí viene un ejemplo, por ejemplo, dice el hijo, usted está todo el tiempo pendiente de su trabajo, le hace un reclamo al padre, el padre dice, tienes razón, no le he dedicado tiempo. ¿Qué está haciendo ahí el papá? Dándole
la razón al hijo, porque es la verdad, ¿cierto? Cuando hay una verdad que no se puede ocultar, es mejor dar la razón, ¿sí? Porque si no, el hijo o la otra persona se va a sentir resistente. El otro le contesta al hijo, después de estar quejándose después de estar quejándose que nadie le ayuda en la casa. Y el padre responde, es verdad, hijo, me he quejado mucho, pero ¿de qué otra manera podría ganar más tiempo para dedicarle a ustedes? Es necesario que entre todos nos colaboremos, ¿sí? Entonces mire que el papá en el diálogo cedió una parte para que la otra persona, en ese caso el hijo, bajara como la agresividad y pudieran conectarse más y conversar. Esa es la técnica del banco de niebla, ¿sí? La otra técnica es la técnica del cambio. Consiste en dar una visión global del problema para bajar la agresividad. Entonces ahí dice el ejemplo, mamá, no está escuchando lo que le dije hace un momento, sigue pegado al televisor, le hace reclamo al hijo. El hijo responde, no le escuché, mamá, estaba concentrado en la telenovela. La mamá dice, si ve, no presta atención. Si ve por qué es que lo regaño. Y el hijo le dice, mamá, ¿podemos bajar el volumen de la televisión y me repite qué necesita, mamá? Entonces, mira, el hijo le plantea una alternativa, por eso se llama la técnica para el cambio. ¿Sí? En vez de ponerse a decir, ay, pero es que yo no le escuché, yo qué culpa, pero sí, eso es lo típico de los jóvenes que contestan a los hijos. Ay, pero usted sí molesta, es que no sé qué. Mire, chicos, ustedes también pueden aportar al diálogo asertivo, porque el diálogo asertivo va de parte y parte. No puede ser solo responsabilidad de los hijos. Es también responsabilidad, no puede ser solo responsabilidad de los padres, es también responsabilidad de los hijos. Y ustedes pueden aportar en esas pequeñas cosas, ¿sí? La otra técnica es la técnica de la pregunta asertiva, que consiste en utilizar la misma crítica que le hace esa persona y devolvérsela a modo de pregunta, de una manera muy positiva, y créame que logra cosas maravillosas. Ahí en la guía viene el siguiente ejemplo. El hijo le dice, usted no me deja salir a jugar con mis amigos. El padre responde, ¿qué crees que debes hacer para que yo lo deje salir a jugar con sus amigos? ¿Ve? ¿Qué tal donde el padre hubiera contestado, ay, pero usted sí molesta, todo el día quiere estar en la calle? No, se le devolvió una pregunta. ¿Qué crees que debes hacer para que yo lo deje salir a jugar con sus amigos? Es decir, de alguna manera en esa pregunta le está diciendo es que yo no lo he dejado salir porque usted no ha cumplido con sus obligaciones. Pero el padre muy diplomáticamente se inventa esta pregunta y con eso bajamos mucho los niveles de agresividad en el hogar y con eso vamos a lograr efectivas soluciones. Eso es lo bueno de la comunicación asertiva. Existe otra técnica que es la técnica de ignorar. Es muy adecuada para utilizarla en momentos en que se observa mucho enojo, por lo tanto se puede hacer lo siguiente. Ahí viene un ejemplo en la guía. El esposo dice, usted permite que ellos hagan todo lo que quieran. Muy enojado le grita a la esposa. Y la esposa responde, lo observo bastante molesto. Creo que esta conversación la deberíamos tener más tarde, así no resolveremos nada. El esposo dice, está bien, más tarde hablaremos. La técnica de ignorar prácticamente es aplazar una conversación. ¿Y cuándo se debe aplazar una conversación? Cuando la gente está demasiado agresiva, enojada, ¿sí? Es preferible hacerlo porque con enojo no se va a resolver absolutamente nada. Entonces ustedes, papás, también que tienen que ser un espejo emocional de sus hijos y ven que sus hijos de pronto están indispuestos en algún momento, es mejor decirle, mire, ¿sabe qué? Pepito, fulanito, hablamos más tarde. Pero ese hablar más tarde no significa nunca más volver a hablar. Hay que hacerlo, hay que hablar más tarde porque hay una dificultad, hay un problema que se tiene que solucionar, ¿sí? Entonces, para terminar, digamos, de cerrar, hacemos la última y tercera actividad de esta guía. ¿Qué van a hacer ustedes? Papá e hijo, ¿sí? Van a agarrar un trozo de papel, van a escribir un diálogo
donde se utilicen todas esas técnicas que yo acabo de explicar, el banco de niebla, la técnica para el cambio, todas las que están ahí en la guía. Elaboran una situación de un problema, una dificultad, no necesariamente tiene que ser entre papás e hijos, puede ser una situación inventada, lo que sea, en donde hay dos personajes y estos personajes tienen un problema al inicio y lo terminan resolviendo aplicando esas técnicas. Entonces tiene que verse el diálogo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo dos personajes, el conejo y la gallina, entonces que se estaban peleando por una zanahoria. Entonces el conejo le dice, conejo dice, ta, 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 gallina dice, ta, 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 ¿sí? Y así van elaborando un diálogo de manera escrita. Entonces, hay dos opciones, lo pueden entregar de manera escrita a la persona encargada en la zona, ya dijimos quiénes son los encargados, o lo pueden hacer a través de un audio con su celular y enviármelo a mí, a la psicóloga, ¿sí? Esa sería la tercera actividad y última actividad de la guía de mayo, ¿sí? Cuando me envíen un audio, yo sí les voy a pedir un favor. Entonces, por ejemplo, usted dice, yo soy, bueno, hola Tatiana, vamos a hacer el audio de la actividad número tal, de la guía tal. Mi código es FG150, un ejemplo. Estoy aquí con mi mamá o con mi papá. Entonces, como es la actividad 13, entonces vamos a empezar. Entonces, digamos, el papá hace de conejo y la chica hace de gallina. Entonces empiezan a narrar la situación. El conejo dice, estoy molesto por la zanahoria. Y la gallina responde, esa zanahoria es mía, ¿sí? Entonces van haciendo el diálogo, la conversación a manera de audio y me lo envían. Si lo hacen así, no hay necesidad que me envíen el papel escrito. Por eso están las dos opciones, ¿sí? Y por último, Davis pues me dice que le coloque en la guía una nota. Se van a enviar unos juegos de mesa a cada muchacho. Y pues ese juego de mesa cuando lo reciban, entonces se van a poner a jugar en familia, se toman una foto y lo envían a los grupos de WhatsApp, los que puedan, los que tengan WhatsApp, en el momento en que se conecten, ¿sí? Esta guía de mayo se las vamos a enviar tempranito. Yo sí les pido que a más tardar en la semana del 18, por ahí del 18 al 20 de mayo, por tarde la entreguen todo, pero debería ser mucho antes. Si lo pueden hacer la primera semana de mayo, maravilloso, porque ustedes saben que la persona que se lo entregue, si es por escrito, las actividades, pues de aquí a que esa persona se conecte, hable conmigo, tome fotos, me envíe y yo puedo reportar en el informe. Entonces, por tarde del 18 al 20, pero si pueden de una de la primera semana de mayo elaborar toda la guía, les agradezco porque toda esa información pues se va a reportar a través del informe, ¿sí? Entonces, chicos y padres de familia, de verdad espero que este tema les haya servido de algo. No es lo mismo que hacer una escuela de padres, yo lo sé. Esperemos que esta situación se supere pronto. Tratemos de mantener mucha tranquilidad. Tratemos de no ver tantas, de no saturarnos con tantas noticias, porque eso no es bueno para la salud mental. Tratemos de distraernos en muchas cosas y aprovechar, por ejemplo, estas guías que estamos mandando para distraernos, de tener una rutina normal en el día, para que nuestra mente no piense que, digamos, estamos al borde, pues, del colapso, de la muerte, ¿no? Tratemos de mantener tranquilidad y, y para que todos podamos estar bien, sanos y nos podamos volver a encontrar si Dios lo permite. Entonces, muchas gracias por su atención y que esté muy bien. Que espero que estén reunidos en familia y que se cuiden muchísimo. Chaito.